Muy buenas compañeros, compañeras, profesor. Hoy nos encontramos una vez más para hablar sobre qué es el sistema respiratorio. En esta presentación hablaremos sobre sus características, sus funciones, cuáles son sus partes y las funciones de estas mismas, cuál es la parte del sistema nervioso que regula el sistema respiratorio, además de las principales enfermedades y sobre todo vamos a analizar por qué es tan importante que cuidamos nuestro sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? Se conoce como sistema respiratorio o aparato respiratorio al conjunto de los órganos y músculos que se encarga de captar el oxígeno a través de la inspiración y de eliminar el dióxido de carbono mediante la exhalación, tras el proceso de metabolismo celular. En el caso de los seres humanos, el sistema respiratorio incluye componentes como las vías nasales, que permiten la entrada del aire, la faringe, que ayuda a que el aire llegue a las vías aéreas inferiores, la laringe, que filtra el aire inspirado, la tráquea, que aporta a una vía abierta al aire inhalado y exhalado, los bronquios, que conducen el aire desde la tráquea hasta los bronquiolos, que llevan el aire hacia los alvéolos, que permiten el intercambio gaseoso, y finalmente los pulmones, que realizan dicho intercambio gaseoso con la sangre, con la ayuda del diafragma, que es el músculo que interviene en la respiración. Las principales funciones del sistema respiratorio son el intercambio de gases, el equilibrio ácido básico, fonación, defensa y metabolismo pulmonares y el manejo de materiales bioactivos. Intercambio de gases. El intercambio de dióxido de carbono por oxígeno tiene lugar en los pulmones. El aire fresco que contiene oxígeno es inspirado hacia los pulmones a través de las vías aéreas de conducción, y las fuerzas necesarias para hacer que el aire fluya son generadas por los músculos respiratorios, que actúan siguiendo órdenes iniciadas por el sistema nervioso central. Al mismo tiempo, el ventrículo derecho del corazón bombea hacia los pulmones la sangre venosa que regresa desde los diversos tejidos del cuerpo. Esta sangre venosa mixta tiene contenido alto de dióxido de carbono y bajo de oxígeno. En los capilares pulmonares, el dióxido de carbono es intercambiado por oxígeno. Así, el lado izquierdo del corazón distribuye hacia los tejidos la sangre que sale de los pulmones y que ahora tiene contenido alto de oxígeno y más bajo de dióxido de carbono. Finalmente, durante la expiración, el gas con una concentración alta de dióxido de carbono es expulsado del cuerpo. Equilibrio ácido básico. El equilibrio ácido básico de la sangre se controla con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente a muchos órganos. El organismo utiliza distintos mecanismos para regular el equilibrio ácido básico de la sangre. En estos mecanismos intervienen los pulmones, los cuales son parte del sistema respiratorio. Fonación, también llamado aparato fonador, es el conjunto de órganos encargados de convertir el aire a presión que proviene del sistema respiratorio en sonido. Se encuentra en la laringe, que a su vez está al final y por encima de la tráquea. La laringe es una cajita de cartílagos hueca en su interior. Si tú te miras en un espejo, podrás ver el cartílago de su parte frontal, en la que comúnmente llevamos nuez, o dicho más técnicamente, cartílago tiroides. Defensa y metabolismo pulmonares. Como promedio, una persona que realiza una actividad física moderada durante el día respira alrededor de 20.000 litros de aire cada 24 horas. Inevitablemente, este aire, que pesaría más de 20 kilogramos, contiene partículas y gases potencialmente nocivos. Las partículas, como el polvo, el hollín, el moho, los hongos, las bacterias y los virus, se depositan en las vías respiratorias y las superficies alveolares. Afortunadamente, el aparato respiratorio tiene mecanismos de defensa para limpiarse y protegerse por sí mismo, los cuales serían los siguientes. Los cilios, los cuales son unas minúsculas proyecciones musculares parecidas a los cabellos que sobresalen de las células, que recubren las vías respiratorias. Son uno de los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, como ya dijimos, y estos propulsan una capa líquida de mucosidad que recubre las vías respiratorias. La capa de mucosidad atrapa microorganismos patógenos y otras partículas, impidiendo que lleguen a los pulmones. Los cilios se agitan más de 1000 veces por minuto y desplazan hacia arriba la mucosidad, que recubre la tráquea a una velocidad aproximada de 0,5 a 1 centímetro por minuto. Los microorganismos patógenos absorbidos por la mucosidad son expulsados al toser o expulsados por la nariz al sonarse esta misma. Los macrófagos alveolares son también un tipo de defensa, ya que son un tipo de leucocitos, es decir, glóbulos blancos situados en la superficie de los alveolos, constituyen otro mecanismo de defensa pulmonar, como ya dijimos. Manejo de materiales bioactivos. Las células de los pulmones deben metabolizar sustratos para suministrar energía y nutrientes para su propio mantenimiento.
Algunas células pulmonares especializadas también producen sustancias necesarias para la función pulmonar normal. Además, el endotelio capilar pulmonar contiene un gran número de enzimas que pueden producir, metabolizar o modificar de origen natural sustancias vasoactivas. Los órganos que componen este sistema son aparato respiratorio superior. El tracto respiratorio superior incluye las partes del aparato respiratorio que se encuentran fuera del tórax, específicamente aquellas que se encuentran sobre el cartílago cricoides y cuerdas vocales. Esto incluye la cavidad nasal, senos paranasales, faringe y porción superior de la laringe. La mayor parte del tracto respiratorio superior tiene epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, también conocido como epitelio respiratorio. Sin embargo, existen algunas excepciones como la faringe y la laringe. Cavidad nasal. El tracto respiratorio superior comienza en la cavidad nasal, la cual tiene aperturas anteriores en la cara mediante sus dos narinas y posteriormente hacia la nasofaringe a través de sus cuenas. El piso de la cavidad nasal está compuesto por el paladar duro, mientras que su techo se compone posteriormente por la placa cribiforme del hueso estemoides. En su parte anterior está constituido por el hueso frontal y los huesos nasales o propios de la nariz. Las narinas y la porción anterior de la cavidad nasal contienen glándulas sebáceas y folículos pilosos que previenen el ingreso de partículas dañinas o extrañas a la cavidad nasal. Las paredes laterales de la cavidad nasal contienen tres estructuras óseas que se proyectan desde su superficie denominadas cornetes nasales, superior, medio e inferior. Su función es incrementar el área de superficie de la cavidad nasal. Los cornetes nasales hacen que el flujo laminar del aire se vuelva lento y turbulento, ayudando de esta manera a humidificar y calentar el aire a una temperatura cercana a la del cuerpo. El techo de la cavidad nasal contiene el epitelio olfatorio, el cual está compuesto por receptores sensoriales especializados. Estos receptores captan las moléculas de olor y las transforman en potenciales de acción mediante el nervio olfatorio. Estos potenciales de acción viajan hacia la corteza cerebral y permiten la interpretación por parte del cerebro para promover el sentido del olfato. Otro camino que puede tomar el aire para ingresar a nuestro cuerpo es a través de la cavidad oral. Si bien no está clasificada como parte del tracto respiratorio superior, la cavidad oral provee una ruta alternativa en caso de obstrucción de la cavidad nasal. La entrada hacia la cavidad oral se encuentra en el tercio inferior de la cara, mientras que por su parte posterior encuentra su límite al unirse con la orofaringe en el istmo orofaringeo. Senos paranasales. La cavidad nasal está formada por varios huesos que contienen espacios de aire llamados senos paranasales. Los senos paranasales son nombrados según los huesos con los que se asocian: maxilar, frontal, esfenoidal y etmoidal. Los senos paranasales se comunican con la cavidad nasal por medio de ciertas aperturas que hacen que reciban aire inhalado y contribuyen a esa humidificación y calentamiento durante la respiración. Adicionalmente, la membrana mucosa y el epitelio respiratorio, que yace tanto en la cavidad nasal como en los senos paranasales, atrapa partículas, polvo o bacterias que pueden resultar dañinas para el cuerpo. Faringe. Después de pasar por la cavidad nasal y senos paranasales, el aire inhalado sale a través de las cuerdas nasales hacia la faringe. La faringe es un tubo muscular en forma de embudo y contiene tres partes: la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Laringe. Siguiendo la laringofaringe, la siguiente y última porción del tracto respiratorio superior es la parte superior de la laringe. La laringe es una estructura completamente hueca que se encuentra anterior al esófago. Está soportada por un intrincado esqueleto cartilaginoso conectado por membranas, ligamentos y músculos asociados. Por encima de las cuerdas vocales, la laringe se encuentra revestida por epitelio escamoso estratificado como el de la laringofaringe. Por debajo de las cuerdas vocales, este epitelio cambia hacia un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Aparte de su función principal de conducir aire, la laringe también resguarda las cuerdas vocales, las cuales son muy importantes para la producción de la voz. La epiglotis cierra la entrada laríngea durante la deglución para evitar que los alimentos o líquidos entren en el tracto respiratorio inferior. Aparato respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior se refiere a la parte del aparato respiratorio que se encuentran inferiores al cartílago cricoides y a las cuerdas vocales, incluyendo la parte inferior de la laringe, el árbol tráqueo-bronquial y pulmones. Árbol tráqueo-bronquial.
El árbol tráqueo-bronquial es una porción del tracto respiratorio que conduce aire desde las vías aéreas superiores hacia el parénquima pulmonar. Está compuesto por la tráquea y vías intrapulmonares, bronquios y bronquiolos. La tráquea está localizada en el mediastino superior y representa el tronco del árbol mismo. La tráquea es bifurca o se bifurca a nivel del ángulo esternal y de la quinta vértebra torácica, en bronquios principales derechos e izquierdos, uno para cada pulmón. El bronquio principal izquierdo viaja inferolateralmente para ingresar al hilio pulmonar izquierdo. Durante su trayecto pasa inferior al arco de la aorta y por la cara anterior del esófago y aorta torácica. El bronquio principal derecho viaja inferolateralmente para entrar al hilio pulmonar derecho. El bronquio principal derecho es más vertical que el izquierdo. También es un poco más ancho y corto. Esto hace que el bronquio derecho sea más propenso a la impactación por un cuerpo extraño. A medida de que se van acercando a los pulmones, los bronquios principales comienzan a ramificarse en bronquios cada vez más pequeños. El bronquio principal izquierdo se divide en dos bronquios lobares secundarios, mientras que el bronquio principal derecho se divide en tres bronquios lobares secundarios que llevan oxígeno hacia los lóbulos del pulmón derecho e izquierdo respectivamente. Cada uno de los bronquios lobares se divide en bronquios segmentarios, que llevan oxígeno hacia los segmentos broncopulmonares. Los bronquios segmentarios se ramifican en generaciones de bronquiolos intrasegmentarios, los cuales terminan siendo bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal da inicio a varias generaciones de bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se extienden hacia múltiples conductos alveolares, terminando en lo que se conoce como salcos alveolares, cada uno conteniendo estructuras parecidas a un ramo de uvas, llamados alvéolos. Es en los alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso. Pulmones. Los pulmones son un par de órganos con textura esponjosa localizados en la cavidad torácica. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y está compuesto por tres lóbulos, superior, medio e inferior, los cuales son divididos por dos fisuras, la fisura oblicua y la fisura horizontal. El pulmón izquierdo tiene únicamente dos lóbulos, superior e inferior, dividido por una fisura oblicua. Diafragma. El músculo que separa el abdomen del tórax. Es el responsable de la inhalación y exhalación. Se contrae y baja, ampliando la caja torácica. Luego se relaja y sube, comprimiendo el torno y echando afuera el aire. Pleura. Una membrana serosa que recubre los dos pulmones y que mantiene una cavidad entre sus dos capas, interna y externa, cuya presión es menor a la de la atmósfera, para permitir la expansión de los pulmones durante la inhalación. Cáncer pulmonar. Es el cáncer que comienza en los pulmones. Los pulmones se localizan en el tórax. Cuando usted respira, el aire pasa a través de la nariz, baja por la tráquea y llega hasta los pulmones, donde fluye a través de conductos llamados bronquios. La mayoría de los cánceres pulmonares comienzan en las células que recubren estos conductos. Existen dos tipos principales de cáncer pulmonar. Cáncer pulmonar de células no pequeñas, que es el tipo más común. Cáncer pulmonar de células pequeñas, que conforma aproximadamente el 20% de todos los casos. Si el cáncer pulmonar está compuesto de ambos tipos, se denomina cáncer mixto de células grandes o células pequeñas. Si el cáncer comenzó en otro lugar del cuerpo y se diseminó a los pulmones, se denomina cáncer metastásico al pulmón. Causas. El cáncer pulmonar es el tipo de cáncer más mortífero tanto para hombres como para mujeres. Cada año mueren más personas de cáncer en el pulmón que de cáncer de mama, de colon y de próstata combinados. El cáncer pulmonar es más común en adultos mayores. Es poco común en personas menores de 45 años. El consumo de cigarrillo es la principal causa de este tipo de cáncer. Cerca del 90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaquismo. Cuanto más cigarrillos fume usted al día y cuanto más temprano haya comenzado a fumar, mayor será el riesgo de padecer cáncer pulmonar. El riesgo disminuye con el tiempo después de que usted deje de fumar. No existe evidencia de que fumar cigarrillos bajos en alquitrán disminuya el riesgo. Ciertos tipos de cáncer pulmonar también pueden afectar a personas que nunca han fumado. El tabaquismo pasivo, que es inhalar el humo de otros, incrementa el riesgo de cáncer pulmonar. Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo: exposición al asbesto, exposición a químicos cancerígenos como el uranio, el berilio, el cloruro de vinilo, los cromatos de níquel, exposición al radón, antecedentes familiares de cáncer pulmonar, altos niveles de contaminación del aire, altos niveles de arsénico en el agua potable y radioterapia en los pulmones. Los síntomas. Es posible que el cáncer pulmonar incipiente no cause ningún síntoma. Los síntomas dependen del tipo de cáncer que usted tenga, pero pueden abarcar
dolor torácico, tos que no desaparece, tos con sangre, fatiga, pérdida de peso involuntaria, pérdida del apetito, dificultad para respirar, sibilancias. Otros síntomas que también pueden presentar con el cáncer pulmonar a menudo en sus estadios tardíos son dolor o sensibilidad en los huesos, párpado caído, parálisis facial, ronquera o cambio de voz, dolor articular, problemas en las uñas, dolor en el hombro, dificultad para tragar, hinchazón en la cara o en los brazos, debilidad. Estos síntomas también pueden deberse a otras afecciones menos graves, por lo que es importante consultar con su proveedor de atención médica. El tratamiento. El tratamiento para el cáncer de pulmón depende del tipo de cáncer, de lo avanzado que esté y de cuán saludable esté usted. La cirugía para extirpar el tumor se puede hacer cuando éste no haya propagado más allá de los ganglios linfáticos cercanos. La quimioterapia utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas y detener el crecimiento de las nuevas células. La radioterapia utiliza potentes rayos X u otra forma de radiación para destruir las células cancerosas. Los tratamientos anteriores pueden realizarse solos o combinados. El proveedor puede comentarle más sobre el tratamiento específico que usted recibirá, dependiendo del tipo específico de cáncer pulmonar y del estado en el que se encuentra. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una afección en donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando. Esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro, dificultando así el recuperar el aliento y posiblemente que la sangre no reciba el suficiente oxígeno. Algunas de las causas para la fibrosis pulmonar incluyen contaminantes ambientales, algunos medicamentos, enfermedades del tejido conectivo o la enfermedad pulmonar intersticial. Pero en la mayoría de los casos no se encuentra una causa. Esto se llama fibrosis pulmonar idiopática. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, una tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón aparente, dolores en los músculos y en las articulaciones, y la acropaquia o dedos en palillo de tambor, o clubbing en inglés. En esta afección, las puntas de los dedos de las manos y los pies se agrandan y las uñas se encurvan. Tratamiento. La cicatrización del pulmón que se produce en la fibrosis pulmonar no puede revertirse, y en ningún tratamiento actual ha probado ser eficaz para detener el avance de la enfermedad. Algunos tratamientos pueden mejorar temporalmente los síntomas o enlentecer el avance de la enfermedad. Otros pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Los médicos evaluarán la gravedad de tu afección para determinar el tratamiento más adecuado. Medicamentos. El médico podría recomendar medicamentos más nuevos, tales como la pirfenidona o marca Esbriet y la nintedanib o FEB. Estos medicamentos podrían ayudar a demorar el avance de la fibrosis pulmonar idiopática. Ambos medicamentos han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Influenza, más conocida como gripe. La gripe, también llamada influenza, es una infección respiratoria causada por virus. Cada año, millones de personas se enferman de esta. En ocasiones causa una enfermedad leve, pero también puede ser grave e incluso mortal, especialmente para personas mayores de 65 años, recién nacidos y personas con ciertas enfermedades crónicas. ¿Qué causa esta enfermedad? Es causada por el virus de la influenza, que se transmite de persona a persona. Cuando alguien con gripe tose, estornuda o habla, expulsa pequeñas gotas. Estas gotitas pueden caer en la boca o en la nariz de las personas que están cerca. Con menos frecuencia, una persona puede contraer la gripe al tocar una superficie u objeto que tiene el virus, y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. Los síntomas más comunes son fiebre o sensación de fiebre y escalofríos, tos, dolor de garganta, goteo o congestión nasal, dolores musculares o del cuerpo, dolor de cabeza, fatiga, el cual sería el cansancio. Algunas personas también pueden tener vómitos y diarrea, pero esto es más común en los niños. Los tratamientos son los siguientes. La mayoría de las personas con este virus se recuperan solas, sin atención médica. Las personas con casos leves de gripe deben quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, excepto para recibir atención médica, si ésta sea recurrida. Pero si tiene síntomas de gripe y está en un grupo de alto riesgo o está muy enfermo o preocupado por su afección, contacte a su profesional de la salud. Es posible que necesite medicamentos antivirales para tratar su enfermedad. Los antivirales pueden aliviar la enfermedad y acortar el tiempo que esté enfermo. También puede prevenir las complicaciones graves de este mismo, las cuales pueden ser a largo plazo, como dejarle una tos crónica, por ejemplo. Por lo general, funcionan mejor cuando comienza a tomarlos dentro de los 2 días de haberse enfermado, los antivirales. Neumonía. ¿Qué es la neumonía?
La neumonía es una infección en uno o ambos pulmones. Causa que los alveolos pulmonares se llenen de líquido o pus. Puede variar de leve a grave, según el tipo de germen que causa la infección, su edad y su estado general de la salud. ¿Qué causa la neumonía? Las infecciones bacterianas, virales y fúngicas pueden causar neumonía. Las bacterias son la causa más común. La neumonía bacteriana puede ocurrir por sí sola. También puede desarrollarse después de haber tenido ciertas infecciones virales, como resfríos o gripe. Varios tipos diferentes de bacterias pueden causar neumonía, incluyendo Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila. Esta neumonía a menudo se llama enfermedad del legionario. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae. Los virus que infectan las vías respiratorias pueden causar neumonía. A menudo la neumonía viral es leve y desaparece por sí sola en pocas semanas, pero en ocasiones es lo suficientemente grave como para necesitar tratamiento en un hospital. Si tiene neumonía viral, corre el riesgo de contraer también neumonía bacteriana. Los diferentes tipos de virus que pueden causar neumonía incluyen virus respiratorio sincitial, algunos virus de resfrío común y la gripe, SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. La neumonía fúngica es más común en personas con problemas de salud crónicos o sistemas inmunitarios debilitados. Algunos de los tipos incluyen neumonía por neumocistis, cociodiodomicosis, histoplasmosis y Cryptococcus. ¿Cuáles son los síntomas de la neumonía? Los síntomas de la neumonía pueden variar de leves a graves e incluyen fiebre, escalofríos, tos, generalmente con flema, dificultad para respirar, dolor en el pecho cuando respira o tose, náuseas y o vómitos, diarrea. Los síntomas pueden variar para diferentes grupos. Los recién nacidos y los bebés pueden no mostrar ningún signo de infección. Otros pueden vomitar y tener fiebre y tos. Pueden parecer enfermos, sin energía o estar inquietos. Los adultos mayores y las personas con enfermedades graves o sistemas inmunitarios débiles pueden tener síntomas menores y más leves. Incluso pueden tener una temperatura inferior a la normal. En ocasiones, los adultos mayores que tienen neumonía tienen cambios repentinos en su estado mental, conciencia. ¿Cuáles son los tratamientos para la neumonía? El tratamiento para la neumonía depende del tipo de neumonía, qué germen la causa y qué tan grave es. Los antibióticos tratan la neumonía bacteriana y algunos tipos de neumonía fúngica. No funciona para la neumonía viral. En algunos casos, su profesional de la salud puede recetarle medicamentos antivirales para la neumonía viral. Los medicamentos antimicóticos tratan otros tipos de neumonía fúngica. Es posible que deba ser tratado en un hospital si sus síntomas son graves o si está en riesgo de complicaciones. Mientras esté allí, puede recibir tratamientos adicionales. Por ejemplo, puede recibir oxigenoterapia si su nivel de oxígeno en la sangre es bajo. Puede tomar tiempo recuperarse de la neumonía. Algunas personas se sienten mejor en una semana, para otras puede tomarse un mes o más. ¿Qué es la bronquitis? La bronquitis es una afección que se desarrolla cuando las vías respiratorias de los pulmones, llamadas bronquios, se inflaman y provocan tos, a menudo con producción de mucosidad. La bronquitis puede ser aguda o crónica. La bronquitis aguda, que es muy frecuente, por lo general se da una infección y puede ser contagiosa. La mayoría de las personas se recupera después de unos días o semanas. La bronquitis crónica se define como aquella que dura al menos 3 meses y que reaparece durante al menos 2 años consecutivos. En la bronquitis crónica, la respiración puede ser más difícil porque el recubrimiento de las vías respiratorias se mantiene inflamado y eso conduce a hinchazón y a más producción de mucosidad. Las causas. La bronquitis aguda suele ser causada por la inflamación de las vías respiratorias debido a infecciones virales como el resfrío, la gripe, el virus respiratorio sincitial o los virus que causan el COVID-19. Ocasionalmente una infección bacteriana puede provocar bronquitis aguda. La bronquitis crónica es un síntoma frecuente junto con el enfisema y el asma en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay varios factores de riesgo para la bronquitis crónica: fumar cigarrillos o la exposición pasiva al humo, edad avanzada, exposición a gases o ciertos tipos de polvo, antecedentes familiares, antecedentes de enfermedades respiratorias como asma, fibrosis quística o bronquiectasia, enfermedad por reflujo gastroesofágico. La bronquitis crónica no aumenta el riesgo de COVID-19, sin embargo, se aumenta el riesgo de complicaciones después de contraer COVID-19. Síntomas. Los síntomas son los mismos que la bronquitis aguda y la bronquitis crónica: tos con mucosidad, dolor de pecho, cansancio, fiebre baja de menos de 100.4 grados Fahrenheit, falta de aire, sibilancias.
En los casos agudos, los síntomas desaparecen por sí solos después de 2 o 3 semanas. En la bronquitis aguda, la tos productiva puede durar 3 meses o más. El tratamiento. El bronquitis aguda a menudo desaparece por sí sola sin tratamiento. La bronquitis crónica. El objetivo del tratamiento de la bronquitis crónica es ayudarle a respirar mejor y controlar sus síntomas. Su proveedor de atención médica puede hablar sobre lo siguiente: dejar de fumar, tomar medicamentos, oxigenoterapia y rehabilitación pulmonar. Para el sistema nervioso que regula el respiratorio es o son los sistemas simpático y parasimpático. Función del sistema nervioso simpático. Aumenta la frecuencia respiratoria. Hace que los tubos bronquiales se ensanchen y que los vasos sanguíneos pulmonares se estrechen. Abre las vías respiratorias para que aumente el oxígeno en la sangre. Sistema nervioso parasimpático. Tiene la siguiente función: disminuye la frecuencia respiratoria, hace que los tubos bronquiales se estrechen y que los vasos sanguíneos pulmonares se dilaten, es decir, reducción del volumen de los pulmones. Este sistema nervioso parasimpático va en contra del sistema nervioso simpático, ya que se encarga de relajar todos los órganos que fueron utilizados para el proceso de respiración, haciendo que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad, por así decirlo. Conclusión. El sistema respiratorio cumple con una de las funciones fundamentales para los seres humanos, pues, gracias a él, se realiza un proceso muy importante para la naturaleza, como lo es el intercambio gaseoso, el cual es llevado a cabo en el ácido pulmonar. Es por eso que mediante esta presentación esperamos haber logrado informar y concientizar respecto de enfermedades o dificultades que podrían surgir en los órganos que conforman este sistema, de los cuales son todos vitales para mantener una buena condición de salud, que pueden verse afectados por factores externos o completamente evitables con unas adecuadas medidas de prevención o tratamientos seguidos correctamente.